Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Infórmate y Participa. Hoy tenemos un programa especial después de este tiempo. Nos acompaña la concejala en el Ayuntamiento de Segorbe, Teresa Mateo, bienvenida. Gracias, hola. Y como invitada especial tenemos a Marisa Saavedra, diputada en el Congreso por Unidas Podemos. Gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación, encantada. Para comenzar, en primer lugar, me gustaría, Marisa, que nos comentases cómo es tu posición en el Congreso como diputada por Castellón respecto a nuestros pueblos. Sí, bueno, pues desde Unidas Podemos tenemos muy clara una posición respecto a esta parte de Castellón, que es una gran parte de Castellón, del Castellón interior, ¿no?, que forma parte de esa España vaciada, ¿no?, de la que ahora se está empezando a hablar, pero que por desgracia pues lleva muchos años padeciendo unas políticas nefastas, ¿no?, de desequilibrio territorial, pues bueno, que han conducido a que una parte de la población, en este caso hablamos de esta comarca, ¿no?, del Alto Palancia, pero de otras comarcas también del interior, una parte de la población que paga los mismos impuestos que el resto, pues está privada de sus derechos de ciudadanía, ¿no? Entonces es una cuestión que nos importa y nos preocupa, y tenemos un compromiso con respecto a estas comarcas y estas zonas de interior, de potenciar otro tipo de políticas. Igual podemos después profundizar un poco más, pero para que en definitiva las personas que viven aquí, los ciudadanos y ciudadanas, tengan los mismos derechos que la gente que vive en la costa o en las ciudades grandes, ¿no? Y bueno, con respecto a este tema, pues sí que tenemos este compromiso y trabajaremos junto con las compañeras y los compañeros que están también en los municipios, ¿no?, en este mismo proyecto político, pues por avanzar en este sentido, que la gente tenga los mismos derechos que si viviera en otro lugar, porque nos parece una situación de injusticia y de desequilibrio territorial muy grave, ¿no? Y aquí en Segorbe habías estado en anteriores ocasiones, ¿no es así? Sí, bueno, yo soy de la Plana Baixa, vivo en Betxí, pero bueno, aquí pues he estado en el Alto Palacio, lo conozco bastante, ¿no? Tenemos aquí amistades y compañeros y compañeras en Segorbe, en Viver, en Altura, Jérica. Pues bueno, en diferentes ocasiones he visitado esta zona, y sí que bueno, pues a través también de los compañeros y las compañeras que son de Podem, de Esquerra Unida, bueno, que están un poco en este ámbito de este proyecto político de Unidas Podemos, digamos, que de alguna manera también trasladan las preocupaciones, en definitiva, los problemas de la comarca. Y sí que, pues bueno, tengo la suerte de conocerlo, también de disfrutar de esta zona y de conocer los problemas también. Porque, Teresa, has hablado en otras ocasiones aquí en Infórmate y Participa de las bases de Segorbe Participa, pero ¿nos podrías recordar cuáles son esas bases? Bueno, sí, lo hemos explicado muchísimas veces. El proyecto de Segorbe Participa como agrupación electoral pues comienza con un grupo de gente con inquietudes políticas que nunca había estado en política. Se pusieron en contacto con gente que sí que habíamos estado anteriormente en política, pero que estábamos un poco apartados, y decidimos agruparnos y presentarnos a las elecciones bajo el paraguas de una agrupación electoral. Que una agrupación electoral pues es como digamos un ente, pero que realmente no tiene un partido con toda la infraestructura que conlleva tener un partido, pues tanto a nivel provincial como autonómico o nacional, pero que entendíamos que para Segorbe es lo que hacía falta en ese momento, porque había muchísima gente que se había desvinculado de la política, pero tenía ganas de cambiar las cosas. Claro, la situación política venía pues de 20 años de muy poca, digamos, libertad de pensamiento, de poder hablar por la calle, con mucho hartazgo de la gente, y bueno, y dio casualidad que salió bien y pudimos cambiar un poco la situación, y eso pues estuvo bien porque fue un proyecto exitoso que continuamos con él, claro. Y llegados a este punto, hace ya un tiempo que no teníamos programa de Infórmate y Participa, y me parece que es necesario hablar de la actualidad política de Segorbe. Han pasado las elecciones. En primer lugar, me gustaría ir de lo local a lo estatal, y nos puedes hacer un balance de este cambio que hubo de equipo de gobierno en el ayuntamiento. ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo creo que hace falta hablar un poquito, porque no habíamos hablado ni habíamos profundizado todavía en el cambio de situación que se había producido en el Ayuntamiento de Segorbe. Nosotros estábamos metidos en un proyecto junto con el Partido Socialista en una coalición de gobierno,
que nos permitió abrir las puertas del ayuntamiento a todo el mundo. Eso se truncó en estas elecciones, en estas municipales de 2019, y para nosotros fue un gran palo. O sea, yo no me voy a andar por las ramas, ni voy a poner paños calientes, ni nada, porque no es mi forma. Entonces para nosotros fue una sorpresa, porque no creíamos que esto fuera a romperse, ¿vale? El camino que habíamos empezado era muy importante. Habíamos introducido muchísimos cambios en las políticas del ayuntamiento, habíamos abierto las ventanas, habíamos intentado que la gente pudiera opinar por todos los sitios. Eso sí que se había conseguido, la gente volvía a hablar de política por la calle sin miedo a represalias ni tonterías de esas que se habían hecho hasta entonces. Pero bueno, la gente lo quiso así. También es cierto que hubo bastante abstención, que no es lo normal en Segorbe. En Segorbe es una ciudad que participa mucho en las elecciones, pero en estas elecciones hubo baja, o sea, hubo una abstención bastante notable, y se dio la paradoja que, por ejemplo, el partido que ganó las elecciones por mayoría absoluta consiguió menos votos que en el 2015, pero consiguió un concejal más. Entonces eso fue, aparte de la confluencia pues de varias otras fuerzas políticas a las elecciones, que yo creo que eso también influyó en esa dispersión de voto, tal vez. Pero bueno, son las elecciones, el que juega esto, pues es como la lotería, ¿no? Muchas veces que tú te tienes que arriesgar, exponer tu programa y que intentar convencer a la gente. Tal vez no supimos convencer bien a la gente, o no supimos explicar bien todos los proyectos que habíamos hecho. Es una lástima que no se pudieran continuar con todos los proyectos que habíamos empezado, porque ya sabemos a lo que se dedica la derecha cuando gobierna por mayoría absoluta. Entonces, pero bueno, tenemos 4 años para intentar revertir esto y empezar a lanzar propuestas con lo que nosotros hubiéramos hecho en lugar de lo que hace el actual equipo de gobierno. Y en lo estatal, Marisa, en vuestro caso, ¿fueron más positivos los resultados? Para los espectadores, lo que les incumbe es el ámbito rural. ¿Cómo se va a utilizar ese resultado? Sí, bueno, el resultado efectivamente, bueno, dentro de que era una repetición electoral que no queríamos casi nadie, ¿no? Que realmente fue una imposición que no nos gustó nada, porque hicimos un esfuerzo importante en la legislatura anterior porque se pudiera configurar realmente un gobierno plural, ¿no? Y que respondiera a lo que la gente había votado. En este contexto difícil, donde la gente había una desmovilización, ¿no? En estas últimas elecciones, desmovilización de la gente, hartazgo también por cómo habían ido las cosas, ¿no? De alguna manera también había como diríamos, un consenso en los medios, ¿no? Mayoritariamente estaban queriendo culparnos a nosotros de una repetición electoral que para nosotros tenía mucho que ver con, pues bueno, con unas presiones del poder, ¿no? Para que no estuviéramos en el gobierno, ¿no? Pues bueno, era un contexto difícil, ¿no? Pero bueno, pues pese a todo, bueno, aquí en Castellón revalidamos el resultado y pudimos sacar este escaño definitivo, el que yo tengo, ¿no? Y con el que estaremos presentes en Castellón a través de Unidos Podemos, ¿no? En el Congreso. Y bueno, y a nivel estatal también ha sido un resultado bastante digno, a pesar de, bueno, unas condiciones realmente tan difíciles. Y bueno, no perdamos de vista que los medios de comunicación también nos invisibilizan y nos tratan muy mal, hablando de esta manera, ¿no? Por esto también agradecemos cada espacio como el vuestro, ¿no? De que podemos explicar propuestas y podemos, pues bien, a pesar de todo esto, pues realmente hemos tenido un resultado bastante digno, que nos permite que, pese a haber bajado pues 7 diputados que no hubiéramos deseado, ¿no? Ha sido un resultado, bueno, con 35 diputados vamos a ser decisivos realmente para la creación de gobierno. Nosotros, bueno, estamos esperanzados respecto a que sea posible este gobierno plural, ¿no? Y en el que nosotros podamos incidir en la medida de los votos que tenemos, ¿no? Y del peso que tenemos, pues en algunas políticas que sirvan para avanzar hacia una mayor justicia, y unas políticas al servicio de la gente que mejoren las condiciones laborales o que mejoren para una mayor justicia fiscal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, defensa de los servicios públicos, en definitiva, medidas en las que queremos nosotros profundizar y queremos impulsar, ¿no? Con respecto a las zonas rurales, como me estabas preguntando, tenemos claro que hay que hacer un cambio de políticas, porque lo que se ha hecho hasta hoy ha propiciado pues esta diferencia, este desequilibrio, ¿no? Territorial tan grave, ¿no? Y en definitiva se trata de que
derechos que tienen que ver, por ejemplo, el tema del transporte. Yo sé por los compañeros y compañeras de aquí y por la realidad que vemos, es que aquí realmente hay una carencia de servicios que tienen que ver con la sanidad, tienen que ver con educación, como en otras comarcas, ¿no?, del interior, ¿no?, y tienen que ver, por ejemplo, el tema del transporte. Es una situación muy grave que aquí la ciudadanía no pueda moverse, no pueda desplazarse, no pueda tener un transporte público adecuado. Nosotros, en general, Unidas Podemos, planteamos que hay que potenciar el tren como un transporte público que vertebre las comarcas, que vertebre el territorio, que posibilite el traslado de mercancías y, en definitiva, la vida económica, pero también el desplazamiento de las personas y la comunicación entre los pueblos. Entonces, el tema de potenciar, cuidar, en general, crear también nuevas líneas cuando sea necesario y mejorar las líneas existentes para que tenga un servicio digno la ciudadanía, pues esta es una cuestión en la que tenemos un compromiso importante y vamos a intentar en este sentido trabajar, ¿no? Y luego está toda la cuestión que tiene que ver, pues, con la sanidad, con la educación, por ejemplo, el potenciar la escuela pública, la escuela rural, para que no se cierren, porque es imposible que la gente tenga una proyección de futuro, ¿no?, y que pueda vivir en los pueblos, ¿no?, sobre todo los que en la medida que son más pequeños, más dificultad, pues porque no pueden trabajar, no pueden tener unas condiciones de vida digna, no pueden escolarizar a sus hijos, no pueden tener un servicio sanitario. De manera que toda esta cuestión de aumentar, por ejemplo, las especialidades, ¿no?, en el hospital complementario que tenéis aquí, potenciar la escuela rural para que sea posible en el territorio, y cuestiones que tienen que ver también con la normativa. Aquí los compañeros y las compañeras nos trasladan la dificultad que tienen, ¿no?, porque hay la normativa para cualquier cuestión que tiene que ver con la vida en los municipios, aquí en los ayuntamientos, gestión de servicios, subvenciones para cualquier cosa, son normas que están pensadas para ciudades grandes, ¿no?, o para este tipo de espacios y administraciones grandes y que se consideran más importantes, y resulta que los municipios pequeños, desde Segorbe y otros mucho más pequeños, trasladan que tienen un problema importante a la hora de gestionar cualquier servicio, de pedir una subvención, de mil cosas, porque la administración realmente no está pensando, cuando se sacan normativas, en este tipo de realidades. Es importante que todas las normativas, todas las leyes, luego las normativas y en su desarrollo contemplen que hay una realidad rural y de municipios pequeños que hay que contemplar, y en definitiva a veces es una normativa doble, o que contemplen esta casuística para que no se le complique tanto la vida en estos municipios para desarrollar y llevar adelante políticas, ¿no? Son cuestiones en las que queremos avanzar. Y habláis de esa comunicación entre ambas agrupaciones. Teresa, ¿cuáles son los puntos de encuentro entre Segorbe Participa y Unidas Podemos para que haya ese apoyo mutuo? Bueno, los principales puntos en común que tenemos, sobre todo, es, por ejemplo, uno de los pilares por los que se fundó la agrupación electoral. Nosotros defendemos los servicios públicos como un derecho de todas las personas. Son derechos, no son favores que nadie te tiene que dar por el mero hecho de que le toque la espaldica al político de turno. Llevamos muchísimos años que en Segorbe ha pasado eso. Entonces, esa defensa de lo público, que es realmente lo de todos, que es lo que realmente nos hace iguales a todos, eso es lo que creo que tenemos más en común. Porque, como ella muy bien ha dicho, en los pueblos pequeños tenemos ese tipo de problemas logísticos, en los ayuntamientos a nivel administrativo, en el acceso a servicios como podría ser aquí en el centro de especialidades que tenemos. Pues a ver, está muy bien que se agrupe y demás ciertas cosas, que por eso tenemos las comarcas, también es un punto que tenemos también en común. Nosotros defendemos siempre que tenemos que trabajar comarcalmente, porque es una forma de que los municipios pequeños puedan tener algún tipo de fuerza a la hora de conseguir servicios, porque es que Segorbe depende de la comarca, pero es que la comarca también depende de Segorbe. Entonces, o trabajamos juntos o no vamos a adelantar ni vamos a progresar en absolutamente nada. Entonces, ese ha sido uno de los puntos en común también que hemos tenido. Aparte de eso, pues nosotros en la agrupación electoral somos capaces de tener debates sobre cualquier cosa. Nosotros tenemos reuniones toda la semana, que por cierto están abiertas a todo el mundo. Los martes normalmente nos reunimos
Entonces, hablamos de cualquier problema que le pueda surgir a la gente, de cualquier problema que queramos saber, pues no lo sé, de servicios públicos, que a alguien le ha pasado algo y nos traslada su problema y a ver qué tipo de solución, pues siempre estamos abiertos absolutamente a todo. Y eso es lo que también creo que tiene el partido que representa Marisa. Ellos también hacen asambleas, son capaces consultas a la gente, entonces creo que eso es lo que debe ser la esencia de la política, sobre todo en los pueblos. Luego ya a nivel nacional, pues claro, tienen diferentes intereses y demás. A nosotros también es cierto que como somos agrupación electoral, pues no tenemos la infraestructura de lo que es un partido político. Entonces, viendo las características comunes que teníamos, pues sobre todo con Podemos, o sea, con Unidas Podemos y demás, pues nos pareció una buena idea apoyarnos nosotros en ellos y ellos también apoyarse en nosotros, porque entiendo que los partidos también deben tener ojos cerca de la gente para no perder ese pie de calle que muchas veces han perdido los partidos nacionales. Tienen que estar en contacto directo con la gente. La gente, a lo mejor los macro problemas de las empresas a nivel internacional, pues a lo mejor sí, son importantes a nivel macroeconómico y demás, pero que te resuelvan el día a día, pues no es muy normal. Entonces creo que es una buena forma de que ellos tengan los pies en el suelo con nosotros y nosotros tener un apoyo o una voz en el Congreso o en las Cortes de Valencia. Entonces creo que fue una buena solución el apoyarnos ambos para hacer un poco de política. Tampoco es que hagamos tanta política, pero bueno, en un pueblo. Pero creo que es una buena solución que nosotros podamos pedirles ayuda en cierto momento para conseguir cosas para Segorbe, y yo creo que dará buen resultado porque tenemos buena sintonía y trabajamos bastante bien. Entonces, todo lo que podamos conseguir para Segorbe, para la comarca, desde luego intentaremos contar con ellos para que nos ayuden y nosotros ayudarlos desde luego a ellos siempre que podamos. Has hablado de asambleas abiertas, has comentado que os reunís los martes, ¿dónde y sobre qué hora para que la gente pueda saberlo? Sí, bueno, todo el mundo sabe que parte de la agrupación electoral es el Centro Republicano. Entonces el Centro Republicano nos cede un local para hacer nosotros reuniones abiertas a todo el mundo y suelen ser los martes por la tarde. Y bueno, todo el mundo que se quiera acercar pues es libre de hacerlo para plantear cualquier problema, para expresar su opinión, para decirnos, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que estáis haciendo. Pues nosotros estaríamos encantados porque, ya te digo, estamos abiertos a hablar absolutamente de todo. No tenemos ningún tabú con ningún tema, porque considero que es importante que la gente pueda hablar libremente para contrastar opiniones, porque es lo que siempre he dicho, nadie está en posesión de la verdad. Entonces, lo lógico sería que contrastáramos opiniones y llegar a solucionar problemas. También me gustaría que hablaseis de propuestas reales que preocupan en nuestros pueblos. Ya has comentado, Marisa, un poco sobre esto, la despoblación, las comunicaciones con los centros urbanos. Claro. ¿Qué propuestas podéis dar sobre estos temas o algún otro? Sí, yo creo que, bueno, antes lo he adelantado, pero en este sentido que decíamos, se trataría de cuestiones que mejoren, en definitiva, la vida de la gente, la calidad de vida, y ese disfrute de los servicios públicos, como estaba comentando la compañera. De manera que, bueno, está la cuestión del transporte, de mejorar las precarias condiciones que hay hoy mismo en cuanto a las comunicaciones aquí en Segorbe y en la comarca. En el Alto Palancia es importante esta cuestión, es una cuestión importante. Hay cuestiones que no dependen de... A ver, es importante lo que estabais comentando antes de esa colaboración, en el sentido de que para muchas políticas que tienen que ver con los servicios públicos o con laboral, con la fiscalidad, con muchas cosas, tenemos que trabajar de manera coordinada desde distintos ámbitos políticos, desde lo local, que es lo más pequeño y lo más apegado ahí, y como dice ella, donde se sabe muy bien qué problemática tienen los vecinos y las vecinas, pues a nivel autonómico y a nivel estatal en este caso, y también no perdamos de vista que a nivel europeo es muy importante esa presencia nuestra también en las instituciones europeas, porque a veces parece que no nos
afectan demasiado, pero resulta que un tratado como el Tratado de Mercosur o con África Meridional pues condiciona el que traigan productos de África y nos hundan aquí el mercado de los cítricos, por decir un ejemplo, ¿no? De manera que, bueno, esa coordinación es importante, lo digo porque servicios que tienen que ver con la sanidad, por ejemplo, la falta de servicios, mira, la hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? Servicios, hay especialidades de las que no se disfruta, la gente de aquí ya no disfruta, no los tienen, ¿no? Y es importante que la gente no tenga que desplazarse no sé cuántos kilómetros, la gente de aquí o del Maestrat o de distintas comarcas que tienen que ir a las capitales a ir un especialista, ¿no? Pues esta cuestión de los especialistas es una cuestión que también nos han trasladado repetidamente y es muy importante y vamos a trabajar de manera coordinada desde los compañeros que están de Unidas Podemos también en las Cortes y a nivel general para que toda esta cuestión se regule de manera adecuada, ¿no? Por decir algunos ejemplos, ¿no? Y está el tema de la educación pública, ¿no? Que habéis comentado, esta cuestión del fomento de la educación pública, que nosotros tenemos clarísimo que hay que potenciar, y la escuela rural. La escuela rural es básica y ahí tiene que cambiar la normativa para que las condiciones sean más flexibles y sea posible que el alumnado pueda estar en sus localidades o lo más cerca posible y que los pueblos no se vayan quedando realmente pues esto vacíos porque la gente no puede vivir, ¿no? Ahí hay cuestiones que son muy diferentes, ¿no? ¿Algún otro tema que os gustaría comentar que nos hayamos dejado? No, bueno, yo volveré a incidir en que nosotros vamos a seguir intentando conseguir más derechos hacia la gente, intentar seguir con la pedagogía de que tenemos derechos. No nos dan caridad los políticos de turno, sino que nosotros pagamos impuestos, con lo cual tenemos derecho a los servicios. Lo que no puede ser es, como pasó en el último pleno, lo de las subvenciones a dedo. Yo siempre he defendido que las subvenciones, por ejemplo, a asociaciones culturales, sean por concurrencia competitiva. En estos presupuestos hemos vuelto a ver el listado de un número determinado de asociaciones con subvención a dedo. Eso es lo que no puede ser. O sea, la gente tiene derechos y durante estos últimos 4 años hemos intentado que la gente tenga claro que el ayuntamiento tiene que servir para que te solucionen los problemas, sobre todo los problemas diarios, porque a lo mejor otros problemas no te los podría solucionar, pero entiendo que es la primera puerta que ve el ciudadano abierta hacia la solución de sus problemas. Pero además tiene que servir también, pues, por ejemplo, para vertebrar y para que la gente se pueda, no sé, conseguir cosas hacia el resto de comarca. Yo también lo dije en campaña electoral bastantes veces, que Segorbe no vamos a tener una macroempresa como estarían en la costa, eso siempre lo he dicho. Mientras Sagunto tenga un gran polígono industrial, nosotros vamos a conseguir una empresa que nos resuelva la vida tanto a Segorbe como a la comarca, con lo cual vamos a tener que reinventarnos de forma que no haya esa despoblación que estamos teniendo ahora. Segorbe ha bajado de los 9.000 habitantes y eso es un dato que la gente creo que no lo ha interiorizado bien, y es importante que se interiorice, porque eso no quiere decir que el resto de comarcas se haya mantenido y nosotros hayamos bajado. No, es que ha habido una traslación de personas de los pueblos pequeños hacia Segorbe y de la gente de Segorbe hacia las ciudades más grandes, con lo cual, aparte de la gente que se ha ido de Segorbe, se ha despoblado el resto de la comarca, y creo que eso va a generar una merma de servicios que vamos a tener que trabajar mucho para seguir consiguiendo más servicios, y desde luego nosotros vamos a estar ahí. Segorbe Participa va a estar ahí y va a pedir ayuda a Unidas Podemos siempre que sea posible, igual que ellos van a tener nuestra ayuda para hacer fuerza para que todos los pueblos del interior seamos capaces por lo menos de mantener y de fijar personas, población, para que no seamos, digamos, los parias de España, que tampoco lo veo yo tan lógico, porque si tenemos lo que ha dicho ella, obligaciones las mismas. Claro, tenemos las mismas obligaciones, con lo cual nosotros tenemos que tener los mismos derechos, y eso es lo que hay que interiorizar también. La gente tiene que tener claro que no es que nos den nada
porque nos llevemos bien con el político de turno, no. Es que tenemos derechos a que nos solucionen los problemas. Y eso hay que seguir con la pedagogía, porque de vez en cuando a la gente se le olvida, o incluso hay gente que hace que a los demás se les olviden. Y eso va a ser... vamos a tener que seguir trabajando en eso. Sí, Marisa, para acabar. Sí, hay muchas de las cuestiones de las que estamos hablando aquí tienen que ver con el tema de las condiciones laborales, por ejemplo, que unas condiciones laborales dignas. Exacto. En todas partes. Eso es cuestión de legislación en la que nosotros tenemos mucho interés en incidir, ¿no? Y la cuestión de la justicia fiscal. Nosotros hemos insistido mucho en campaña y siempre hacemos bandera de la justicia fiscal, que eso significa ni más ni menos lo que dice la Constitución, ¿no? De que pague más quien más tiene. Y eso significa que hay que avanzar en que tendremos más ingresos, porque mucha gente, cuando nosotros decimos pues que haya más servicios en las zonas pequeñas, en los pequeños pueblos o donde sea, ¿no? Hablamos de más recursos también para el transporte, etcétera. Nos dicen, oye, es que vosotros habláis como si hubiera dinero. No, bueno, es que claro que hay dinero para servicios públicos y políticas públicas, que es lo que necesita la ciudadanía, si hay una justicia fiscal. Lo que no puede sostenerse es con la situación que tenemos ahora mismo en este país, que resulta que pagan impuestos la gente normal, la gente trabajadora, los pequeños empresarios o las personas autónomas, pero las grandes fortunas no pagan, las grandes corporaciones y grandes empresas apenas pagan impuestos. Hay mucha evasión fiscal y elusión fiscal, sistemas de estos sofisticados por los que no pagan casi, ¿no? Entonces todo eso permitirá también una fiscalidad más justa, que podamos tener servicios accesibles y para todos. No es justo, por ejemplo, que una persona que tiene una tienda en un pueblo, aquí en Segorbe, en Jérica o en Altura, en un pueblo pequeño, que tengan una tienda, que es un servicio público, el dar un pequeño negocio, una tienda, pero resulta que van ahogados de impuestos, ¿no? Y resulta que la gente, que las grandes corporaciones y grandes fortunas no pagan, que paguen los impuestos, por ejemplo, los pequeños negocios, los autónomos, las pequeñas empresas, una tienda, que paguen impuestos en función de los ingresos que tienen. Eso realmente nos supone una revolución a efectos también de lo que estamos hablando, de este tipo de estas zonas, ¿no? Pues bueno, justicia fiscal, y que la gente realmente potenciar el que tengan pequeños negocios, pequeñas empresas, que en definitiva fijen la población a los pueblos y a las localidades y a las comarcas que tienen más dificultad, ¿no? Pues bueno, en todo esto iremos trabajando y tenemos ese compromiso, y ya iremos hablando si venimos más veces, ¿no? Sí. Pues nada, encantada de teneros aquí. Muchas gracias a las dos por vuestras respuestas. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo Infórmate y Participa.